Bien, mi nombre es Deler Karimia Acevedo Ordóñez. A continuación vamos a verificar la relación de la sociedad moderna y los contenidos informáticos en los años 60-70 en Latinoamérica. Dentro de este tema tenemos la pregunta orientadora, que sería desde su quehacer como comunicador social unadista, ¿cómo entiende la relación de la sociedad moderna y los contenidos informáticos durante los conflictos en los años 60 y 70 en Latinoamérica y la influencia de los íconos libertarios como Ernesto Che Guevara? Para dar respuesta a la pregunta, debemos marcar desde el contexto histórico. En las décadas de los 60 y 70 en Latinoamérica fue una época marcada por agitación política, social, económica, por presentar golpes de estados, revoluciones, el nacimiento de muchos campamentos guerrilleros, que su razón de ser era pues tener un cambio radical frente a la opresión, la pobreza que se estaba presentando a nivel de Latinoamérica. En esta revolución, los medios de comunicación tuvieron un gran impacto desde la parte de la televisión y radio, aunque estaban iniciando su proceso como incursión, por lo menos en algunos lados se tenía lo que era la televisión en blanco y negro, y no era una transmisión permanente como la tenemos hasta el momento, sino que era por ciertos tiempos. Digamos que fue limitada a que lo que se presentara fuera más consensurado con el tema de gobierno. Entonces no se podía hacer, digamos, una política en contra de lo que el gobierno notaba como que era cierto. Por otro lado, la prensa alternativa o prensa escrita se manejó con periódicos clandestinos que eran los encargados de visualizar un poco más los movimientos en los que se estaba teniendo pues una revolución en estas regiones. Un ejemplo de esto es en la Revolución Cubana de 1959, se manejó pues en los movimientos revolucionarios en Latinoamérica y casi toda esta información se divulgó por medio de la prensa, al igual que la figura del Che Guevara, que fue un símbolo de la lucha armada de resistencia frente pues a lo que se manejaba como el imperialismo y la explotación y sobre todo pues a las leyes que se querían manejar por parte de Estados Unidos en Latinoamérica. En este caso, este tipo de información o lucha fue más visible en la parte de medios escritos que en la televisión y radio. Los conflictos sociales se manejaron en toda Latinoamérica desde los años 60 y 70, fueron marcados desde la Guerra Fría. En América Latina se vive una polarización ideal que está dividida entre el respaldo de los que estaban con Estados Unidos y quienes buscaban un cambio radical, que estaban más enfocados en el marxismo, leninismo o el guevarismo. También se manejaron luchas armadas en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y Nicaragua, que fueron difundidos por medios de comunicación como un contenido para movilizar y socializar referente a lo que estaba sucediendo en Latinoamérica. Debemos partir que el Che Guevara no era solamente un revolucionario que estaba al frente pues, de una de las guerrillas que se manejaba en el momento, sino que también trascendió en temas políticos, también era poeta, era pintor y en el momento pues es uno de los íconos que se maneja frente a los ideales de libertad, justicia y en ámbitos culturales. El impacto global de los contenidos informáticos anteriormente, pues teniendo en cuenta de que en Latinoamérica se caracterizaba que la prensa escrita era como los periódicos fundamentales para reproducción de noticias y la opinión pública, la radio manejaba un alcance masivo al llegar a zonas rurales donde no se tenía acceso de la prensa y la televisión, por lo tanto, pues también era una parte de influencia dentro de este periodo y la televisión se producía como se nombró anteriormente en blanco y negro, por lo cual también era un poco menos impactante en el momento, aunque se transmitían noticias y se manejaba parte de entretenimiento, pero era más clausurado por el tema de transmisión. Durante el impacto global, se manejó que en los años 60 y 70 los medios eran censurados por el tema de intervención de Fuerzas Armadas, algunos eran cerrados o simplemente eran eliminados, por decirlo así, al no tener una postura igual al gobierno. La información que se suministró por parte de este proceso llevaba más al tema de la solidaridad global para que la lucha fuera también
una parte fundamental en ese momento, pero pues se manejaron las dos versiones, la parte que iba a favor de la lucha y la parte que iba a estigmatizarlos como terroristas o subversivos. En la actualidad podemos ver que el impacto global de los contenidos informáticos es mucho más amplio. Los medios tradicionales como la prensa, la radio, televisión abierta y por cable son importantes en el momento del entretenimiento y de la información, pero también contamos con los medios digitales, que son los portales en línea, las redes sociales, los streaming que se hacen en plataformas, que en el momento pues tienen un gran impacto en el momento de informar. Por lo tanto, pues ahí es donde se debe tener en cuenta de que debe hacerse una información netamente clara, coherente y real para no llegar a tener pues unas noticias fake. Y también pues se manejan la comunicación alternativa, que en este caso son las radios comunitarias, blogs, sitios web que se están enfocados más al tema de opinión. Como conclusiones podemos informar que la influencia de los íconos como el Che Guevara fueron piezas fundamentales en el momento de impactar a las personas contra una lucha, sea para favor o sea para estar en contra, ya que pues se pueden tomar ambas opciones de acuerdo a sus creencias. El uso de los medios informativos fue un aliado muy importante en las revoluciones, a pesar de que se tenía un acceso limitado y que tenía un poca difusión. El desarrollo de las nuevas tecnologías actualmente permiten una mayor difusión. Los medios digitales actuales cuentan con mayor libertad de expresión, siendo aún más difícil el tema pues, de la censura, y el papel de comunicación social puede tener más peso a la hora de informar, por lo que es necesario manejar la verdad, la ética, la coherencia a la hora de cumplir esa función. Muchas gracias.